Hoy, la historia del motín del barco Mermin. Además, estadísticas que todos hemos escuchado, pero están equivocadas. Finalmente, los datos más sorprendentes de los granos más importantes: trigo, arroz y maíz. Todo será difícil de creer. Imagina que un día llegan hombres armados a llevarte lejos de tu hogar, a una tierra extraña donde se te obligará a servir a otros por el resto de tu vida. Bien, así era el panorama en África a partir del siglo XV, cuando las sociedades europeas comenzaron a tomar esclavos para llevarlos a realizar trabajos forzados a un nuevo mundo y completamente ajeno a ellos. Pregunto, ¿tú qué harías? ¿Te resignarías a tu cruel destino o intentarías luchar? Hoy quiero contarles la historia de un barco esclavista nombrado Mermin y también de Matsavana, un hombre que peleó con todo para recuperar su libertad con la esperanza de que algún día pudiera regresar a su hogar. Difícil de creer. Más de 12 millones de esclavos fueron transportados desde África en barco. Los esclavistas daban a los jefes de las tribus armas y pólvora a cambio de personas jóvenes de alrededor de 16 años para que pudieran resistir el largo viaje y servir como esclavos por más años. Uno de los navíos dedicado a esta infame labor fue el llamado Mermin, el cual servía a la compañía neerlandesa de las Indias Orientales transportando esclavos a Colonia del Cabo en Sudáfrica. En enero de 1776, el barco llegó a Madagascar para comprar esclavos al jefe de la tribu. Ahí fue donde encontraron a un joven de 26 años llamado Matsavana, que desde antes de que el barco zarpara, hizo su primer intento de escape. El viaje hasta Colonia del Cabo tomaría 4 semanas. En ese tiempo, los esclavos estarían encerrados debajo de la cubierta en un espacio confinado, donde la temperatura podía ser superior a los 40 grados y las enfermedades por falta de higiene abundaban. El capitán del Mermin era un hombre inexperto, de apellido Müller, que fue convencido por su tripulación para que quitara las cadenas a los esclavos y los pusiera a trabajar en cubierta. Esto con el fin de que ni la tripulación ni su carga murieran por las enfermedades. Pero lo que no sabían es que los esclavos ya esperaban una oportunidad como esta para rebelarse. Y cuando uno de los marineros les ordenó que hicieran su trabajo, que consistía en limpiar unas espadas, los esclavos tomaron las armas para apoderarse del barco. En tan solo unas horas, Matsavana y el resto de los esclavos mataron a varios miembros de la tripulación y tomaron el control del Mermin. El problema fue que, aún teniendo el control del barco, no sabían cómo operarlo y tampoco sabían de navegación para regresar hasta su casa. Por lo tanto, después de 3 días de ir sin rumbo, se vieron en la necesidad de negociar con el capitán Müller y el resto de los marineros que aún sobrevivían. El trato era que los dejarían vivir si los guiaban de regreso a Madagascar, pero el capitán Müller tenía otros planes. Confiado en los escasos conocimientos de navegación de los esclavos, el capitán Müller planeó engañarlos haciéndolos creer que los llevaba a su hogar en Madagascar, cuando, en realidad, los llevó al extremo sur de Colonia del Cabo. Al llegar a tierra, unos 70 de los esclavos descendieron emocionados ante lo que creían era su hogar, pero se encontraron con una milicia formada por granjeros que notaron que el barco navegaba sin bandera, lo cual indicaba que se encontraba en problemas. Los esclavos que descendieron fueron capturados, pero todavía quedaba Matsavana y otros cuantos en el barco. Ellos esperaban a que sus compañeros en tierra les dieran una señal. Sin embargo, el capitán Müller logró alertar a la milicia de su situación por medio de mensajes en botella. Al final, los esclavos del barco vieron a la milicia y se dieron cuenta de que habían sido engañados. Ante su desesperada situación, se rindieron.
Matt Savannah fue capturado y enjuiciado, pero no fue sentenciado a muerte. En cambio, se le envió a la isla Robben, un lugar a donde exiliaban a los rebeldes y donde muchos años después, el mismo Nelson Mandela sería encarcelado. Aunque Matt Savannah murió 3 años después de su exilio, su leyenda aún vive, como la de todos esos hombres que luchan por la dignidad humana. Difícil de creer. Ahora hablemos de números. El británico Daniel Tammet ha sido llamado el hombre con el cerebro más hermoso del mundo. ¿Por qué? Un ejemplo. Recordemos el número pi. Aquella cifra que todos conocemos de manera coloquial como 3.1416, de manera coloquial. Bueno, Daniel Tammet puede decir de memoria más de 20,000 dígitos de pi. Y no solo eso, Daniel Tammet aprendió 10 lenguajes distintos en una semana. Los investigadores consideran que tiene una forma de autismo que lo hace tener una memoria sobrehumana. Pero, según el mismo Daniel, desarrolló su habilidad con una serie de ejercicios que cualquiera puede aprender. ¿Será posible? Hablemos de memorias prodigiosas. Difíciles de creer. Existen personas con memoria prodigiosa, con capacidades de aprendizaje que desafían toda lógica, como Stephen Wiltshire, un inglés capaz de dibujar las calles de una ciudad con un gran detalle después de haberlas visto tan solo una vez. ¿O qué tal Kim Peek, de Estados Unidos, quien empezó a memorizar libros enteros cuando apenas tenía 1 año y medio de edad? Él recuerda cada palabra de al menos 12,000 libros. Estos personajes, sin embargo, padecen un cierto grado de autismo y suelen tener problemas para relacionarse con los demás o bien para llevar a cabo tareas aparentemente simples, tales como vestirse o pedir comida. Entonces, pregunto, ¿es la supermemoria una consecuencia del autismo? Todavía no hay una respuesta concreta, pero lo que sí se sabe es que se puede llegar a tener una extraordinaria usando algunos trucos. Las técnicas de aprendizaje para retener información se llaman mnemotecnia. Repito, mnemotecnia. Consisten en convertir cierta información en algo que el cerebro pueda recordar mejor. Ejemplo, organizando los datos en forma de lista. Otro ejemplo, muy rápido, las preposiciones. Casi todos las sabemos de memoria y en el mismo orden. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Bueno, este es un ejemplo de información organizada que permite que la recordemos mejor. Pero no es el único. La palabra mnemotecnia viene del griego y significa relacionado con la memoria. Los griegos distinguían 2 tipos. La memoria natural, con la que todos nacemos, y la memoria artificial, la que puede ser entrenada con ejercicios diversos. El ejercicio favorito de los griegos para memorizar, y todavía uno de los más utilizados en la actualidad, consiste en imaginarse algún lugar. Por ejemplo, una casa, en la que cada cuarto, cada ventana, cada objeto en ella está relacionado con algo que se quiere aprender. Ejemplo, uno quiere recordar una fecha, digamos el inicio de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910. Entonces, uno tendría que relacionar esa fecha con algún objeto imaginario, digamos una fotografía. Repito, 20 de noviembre de 1910, una fotografía. Entonces, uno imaginará que guarda esa fotografía en uno de los cuartos de la casa. En teoría, si uno quiere recordar después la fecha, lo que tendría que hacer es imaginarse caminando en la casa, llegando al cuarto donde guardó esa foto y al verla recordaría el 20 de noviembre de 1910. No todas las técnicas para mejorar la memoria implican imaginarse lugares para guardar la información. No, hay otras que son mucho más sencillas, como inventar pequeñas frases. Ejemplo. Imaginen que tienen que recordar estas palabras. Hamburguesa, caballo, azul. Hamburguesa, caballo, azul.
La idea, para recordarlas después, es unir estas palabras con una pequeña oración que tal vez no tenga sentido, pero que permite memorizar de manera más fácil. Yo, por ejemplo, diría: la hamburguesa estaba hecha de carne de caballo y era de color azul. Inténtenlo y verán que es mucho más sencillo recordar algo después. Las estrategias de mnemotecnia funcionan tan bien que han permitido el desarrollo de competencias internacionales de memoria. Desde 1991 se realizan este tipo de campeonatos en los que los participantes tienen que memorizar una gran cantidad de información. Un ejemplo de las pruebas de estas competencias es la de memorizar el orden de las cartas de una baraja, colocadas al azar, y después tratar de acomodarlas en el mismo orden en las que fueron presentadas. El actual campeón de esta competencia, el alemán Simon Reinhardt, logró memorizar el orden de todas las cartas. ¿Saben en cuánto tiempo? Solo en 21.19 segundos. Escuchen lo siguiente. En el año 2001, un tiburón toro, una de las especies de tiburones más peligrosas del mar, atacó a un niño en Florida. Días después, en las Bahamas, otro tiburón atacó a un surfista. De inmediato, los medios alertaron acerca de una supuesta epidemia de estos ataques de escualos, provocando incluso que algunos legisladores de Estados Unidos emitieran leyes, como lo escuchan, leyes para evitar este tipo de ataques. Sin embargo, y a pesar de su mala fama, la probabilidad de ser atacado por un tiburón es de 1 entre 3 millones. Bastante escaso. De hecho, es más probable morir a manos de otro animal mucho menos peligroso. ¿De qué hablamos? Pues sí, de las vacas. Las vacas matan a personas, pero más que los mismos tiburones al año. La probabilidad de morir aplastado por una de ellas es de 1 entre 170,000. Hablemos de esta estadística y otras difíciles de creer. La información que recibimos todos los días parece indicar que vivimos en peligro constante. Crimen, accidentes, ataques inesperados. Y aunque esto puede ser cierto, la realidad es que muchos ataques vienen de los lugares menos comunes. Si uno ve las noticias, por ejemplo, notará la abundancia de ataques terroristas a nivel mundial y más en Estados Unidos. Y sin embargo, la probabilidad para un norteamericano de morir en un ataque terrorista es mucho menor que la de morir festejando su fiesta más importante. ¿Cuál? El 4 de julio, aniversario de su independencia. Esto se explica porque en esa fecha, de manera tradicional, se encienden muchos fuegos artificiales, que como hemos visto en otras partes del planeta, son bastante peligrosos. De hecho, en Estados Unidos, el 60% de la gente que muere por accidentes con fuegos artificiales lo hace el 4 de julio. Esta es la pesadilla de muchas personas. Quedarse atrapada en el elevador, perder el aliento, sufrir de claustrofobia o peor aún, que se desplome. ¿Sí? Esto puede pasar y sin embargo, las estadísticas muestran que alrededor de 6 personas al año, repito, tan solo 6 personas al año mueren en accidentes relacionados con los ascensores. Entonces, ¿qué es más peligroso? Las escaleras. Sí, las escaleras son lugares en verdad peligrosas y cada año provocan la muerte de unas 2,000 personas. De hecho, mientras los elevadores, en la gran mayoría de los casos, están diseñados con numerosos sistemas de seguridad como cables múltiples para evitar su caída o frenos de emergencia, las escaleras no cuentan con sistemas como ellos. Ejemplo, muchas veces los barandales no son resistentes o sirven tan solo como decoración. También tiene que ver con nuestro uso de ellas. Por ejemplo, solemos correr o no nos fijamos bien si hay algo resbaloso que podríamos pisar. En fin, son sitios peligrosos. Pero, como pensamos que ahí sí tenemos el control, ignoramos los riesgos.
Esto es similar a lo que sucede con los aviones. Estadísticamente, es uno de los medios de transporte más seguros y de los cientos de millones de pasajeros que lo usan al año, tan solo unas 700 personas son las desafortunadas que terminan falleciendo en accidentes de aviación. Sin embargo, el 40% de la gente sufre ansiedad, temor, pánico al subir a una aeronave y 7% les tiene tanto miedo que se rehúsa subir a uno. Sin embargo, una bicicleta, lo escuchan bien, una bicicleta es mucho más peligrosa. Al año mueren unos 900 ciclistas en todo el mundo. Mucha gente le teme a las alturas y sin embargo, las estadísticas muestran que más gente muere al año al caerse de una silla que de un lugar alto. Algunos de los mayores desastres de los últimos tiempos han sido consecuencia de fallas en centrales nucleares. Ejemplo, Chernobyl, con sus decenas de muertos por la explosión y miles de personas víctimas de la radiación que murieron por cáncer en los años subsecuentes. O el más reciente, el desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón. Básicamente, hemos llegado a temerle a la energía nuclear por este tipo de accidentes y en muchos lugares se busca prohibirla. No obstante, los accidentes en plantas nucleares han matado a muchas menos personas que los accidentes en otras plantas generadoras de energía. Explico. En Europa, continente donde la energía eólica, es decir, la generada por el viento, es bastante común, se han suscitado incidentes que han dejado más muertos que todas las víctimas de los accidentes de plantas nucleares, así como lo escuchan. Eso sin tomar en cuenta otras fuentes de energía como las plantas de carbón, que explotan matando a miles de personas. Las de gas o hasta las hidroeléctricas que han provocado numerosas inundaciones mortales a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? Básicamente, que la muerte puede llegar en cualquier momento y por lo tanto, nunca es tarde para, digamos, empezar a disfrutar la vida, a nuestros seres queridos y lo que hoy tenemos. Porque de un instante a otro, de acuerdo a las estadísticas, todo puede terminar. Difícil de creer. El cerebro humano es el órgano más maravilloso que existe. Gracias a él se puede pensar, analizar, planificar, amar, odiar, temer, sufrir, bueno, muchas otras facultades más complejas como la conciencia. Repito, la conciencia. Descubramos los misterios más sorprendentes de la conciencia. Es difícil de creer. La conciencia es la capacidad de saber quiénes somos y qué sucede a nuestro alrededor. Es una capacidad cognitiva relacionada con la atención, el pensamiento, la sensación y el sentimiento. En sí, es el saberse vivo y estar en contacto con el mundo. Así de simple. Se genera en la parte posterior y hasta la parte frontal del córtex cerebral. En esa zona se da una sofisticada e interconectada red de neuronas en la que se basa la percepción. Pero, hay que decirlo, la conciencia tiene sus niveles. Al dormir, esta no desaparece, solo disminuye y se vive de forma diferente. Cuando se dan los movimientos oculares rápidos o REM, generalmente, al soñar, las ondas cerebrales siguen tan activas como cuando uno está despierto o en estado de vigilia. En tanto, hay síndromes asociados a la disminución del nivel de conciencia. El más grave es el estado en coma, cuyos pacientes no reaccionan a los estímulos externos ni aunque sean dolorosos, como cuando se les pincha un pie. Además, la obnubilación es menos severo que el anterior. Quien lo sufre responde a la orden de escribir o contar, por ejemplo, pero lo hace con lentitud y dificultad de concentración. También está el delirio, el cual es una desorientación del tiempo y espacio con rasgos de ansiedad y a veces alucinaciones visuales. También está el síndrome del cautiverio,
que es cuando existe una parálisis total de los nervios craneales bajos y de los miembros. Estos trastornos pueden ser causados por traumatismo de la cabeza, falta del aporte de oxígeno al cerebro o enfermedades degenerativas. Asimismo, la anestesia seda al paciente, de modo que queda en un estado de inconsciencia y, digamos, relajamiento muscular, que lo lleva a no sentir dolor y permanecer inmóvil. También existen los estados alterados de la conciencia, donde la alerta o vigilia están perturbadas. La percepción extrasensorial, la hipnosis, la meditación, algunos trastornos mentales como la esquizofrenia, ciertas afecciones como la meningitis o el empleo de alucinógenos despiertan zonas no exploradas de la conciencia. Uno de los mayores enigmas de la conciencia es el cómo funciona un paciente en estado de coma. Un estudio conjunto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cambridge reveló que algunas personas en esta condición, en coma, pueden aprender, a pesar de que no mostraban signos de conciencia. Gracias a otras técnicas, se ha podido establecer cierta comunicación con los sujetos en coma. Un paciente que resultó herido, por ejemplo, en un accidente de tráfico hace 8 años, pudo contestar una serie de preguntas autobiográficas utilizando tan solo su pensamiento. Lo anterior fue reflejado en un escáner cerebral empleado por científicos británicos y de Bélgica. Asimismo, Scott Rowley, un hombre de Canadá, que ha estado en fase vegetativa durante más de una década tras haber sufrido una lesión cerebral, pudo comunicar que no sentía dolor. Él, además, fue capaz de demostrar que tiene conciencia y una mente pensante, pues se pudo detectar que sabe quién es y en dónde está. Los padres de Scott afirmaron que su hijo siempre estuvo consciente y que podía comunicarse levantando un pulgar o moviendo los ojos. Pero los médicos solían descartar dicho argumento. A la par, Stephen Graham, otro paciente de Canadá, demostró que había formado nuevos recuerdos desde su lesión cerebral. Él respondió sí cuando se le preguntó si su hermana tenía una hija, cuyo nacimiento se dio después de que Stephen se accidentó en su auto 6 años antes. Estos hechos resultan sorprendentes, ya que pudieran abrir mayores posibilidades terapéuticas para que los pacientes en coma se recuperen, tengan una mejor calidad de vida según sus propios deseos o arrojaría mayor luz para que los familiares tomen decisiones precisas respecto al futuro de sus seres queridos. Otro hallazgo interesante se basa en el momento en que los bebés adquieren la conciencia. Neurocientíficos de Francia sostienen que esto se da cuando el cerebro ha alcanzado un desarrollo tal que les permite identificar lo que son y lo que sucede en su entorno. Los expertos explican que cuando los sentidos perciben un objeto en movimiento, el centro de visión se activa y lo registra en 1/3 de segundo, por lo que se pretendía saber si esta facultad, común en los adultos, se daba también en los pequeños. Tras varios estudios, se determinó que los niños de 1 año de edad podían presentar actividad cerebral consciente similar a los de mayor edad, aunque 3 veces más lenta, y que la edad más temprana para esto se da a los 2 meses. La ciencia ha demostrado que los animales poseen la habilidad de percibir su entorno. Científicos británicos sostienen que los mamíferos y las aves principalmente tienen conciencia, por lo que son capaces de detectar el sufrimiento ajeno y el propio, o bien discernir entre lo bueno y lo malo. Y aunque no están cerebralmente desarrollados para vivir experiencias mentales complejas, sí pueden sentir empatía y respeto de su medio. Difícil de creer. Trigo, arroz y maíz. Estos 3 cereales han definido la alimentación de la humanidad casi desde el principio de la historia. El trigo de Europa, el arroz de Asia y el maíz de América. Y aunque todos los días estén en las mesas de todo el mundo, sus historias y los datos sobre ellos son extraordinarios.
Además, que en ellos se encuentra muy probablemente la clave para la supervivencia de nuestra especie en un futuro no muy lejano. Difícil de creer. Para los habitantes del México prehispánico, el maíz era algo parecido a la misma carne de los dioses, cosa que se asemeja mucho a la idea de la hostia de la Eucaristía, donde el pan sin levadura, hecho de trigo, se transforma en la carne de Jesucristo. Por su parte, el arroz tiene también un origen mitológico. Según la tradición hindú, fue entregado a los hombres para que tuvieran un alimento capaz de saciar el hambre siempre. Pero, más allá de estas creencias míticas, los tres cereales se domesticaron desde hace miles de años, entre unos 6.000 y 13.000 años. Justo en el momento en que comienza la historia humana, por lo que algunos se han atrevido a decir que es gracias a la seguridad de alimento que estos cereales dieron a nuestros antepasados que pudimos convertirnos en la especie que hoy somos. Así que no es de extrañar que produzcamos más de 600 millones de toneladas de cada una de estas plantas. Pero una buena parte de la producción de todos estos cereales no son solo para consumo humano directo, no. Mucho se utiliza para alimentar al ganado, que nos provee de otros recursos, e inclusive el maíz se usa para generar biocombustible, una opción natural a nuestro problema de energía. El principal productor de maíz en el mundo es Estados Unidos, con más de 300 millones de toneladas, mientras que China se lleva el primer lugar en la producción de arroz con 200 millones de toneladas. Y trigo también, con más de 150 millones de toneladas. Mientras que el arroz tiene un origen silvestre que fue domesticado por los humanos, el maíz parece tener un origen de alteración genética lograda por el hombre. Concretamente por los habitantes del altiplano mexicano, en lo que actualmente se conoce como nuestro Valle de México. Los especialistas parecen estar de acuerdo en que hace unos 10.000 años aproximadamente, nuestros antepasados comenzaron a cruzar diversas variedades de maíz que no tenía mucha riqueza para nuestra alimentación hasta que consiguieron la variedad que conocemos en la actualidad. Por otro lado, el trigo, si bien ya existía en forma silvestre, de no haber sido cuidado y cultivado por el hombre, no hubiera sobrevivido. Estas evidencias de manipulación de plantas es lo que hace pensar a algunos especialistas que la especie humana debió contar con algún tipo de ayuda, tal vez extraterrestre o divina, para domesticar estos cereales, ya que el conocimiento necesario para producir el maíz por un lado y domesticar el trigo por el otro, precisan de conocimientos muy elevados que al menos hasta hace poco considerábamos que no podían estar al alcance de las civilizaciones primitivas, aunque tal vez deberíamos de modificar lo que consideramos como primitivo. Para más de la mitad de la población mundial, el arroz es el alimento básico, de la misma forma que lo es el maíz para nosotros los mexicanos. Por ello, la ONU declaró que el año 2004 fuera reconocido y recordado como el Año Internacional del Arroz. Como ya vimos, la producción actual de estos cereales es la más grande en la historia de la humanidad. Por ello, es difícil de creer que sigan existiendo lugares del planeta donde la población pasa hambre. Esto es debido al acaparamiento de los productores con el fin de mantener sus precios estables. Pero ese no es el mayor riesgo que corremos al jugar con nuestros alimentos. No, al alterar genéticamente estos alimentos que han sido durante milenios la base de nuestra alimentación, nos estamos arriesgando a que los suelos y ecosistemas se vean afectados, como ya ocurre con algunas semillas modificadas genéticamente. Otro problema grave de la alteración genética es que debilitamos las defensas naturales, por lo que una plaga podría, en un futuro no muy lejano, destruir no solo las siembras de estos alimentos, sino todas nuestras reservas, propiciando con esto una hambruna a escala global. Cuentan que las palomitas eran consumidas por los pueblos precolombinos mucho antes de la llegada de los españoles. Incluso, algunos cronistas sostienen que se usaban en ritos religiosos. En esos se mezclaban las palomitas con miel
y con sangre humana. Esto, por supuesto, antes de ser ingeridas. Hoy en día, los Estados Unidos son el mayor productor de este, digamos, manjar prehispánico. Pero los especialistas afirman que las más nutritivas siguen siendo las que preparamos de forma tradicional en nuestras casas. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.